Hola y bienvenidos a todos de nuevo a mi canal. Os recuerdo, esta es una serie de vídeos sobre el coche eléctrico. Empezamos con un vídeo sobre lo que pensamos que puede ser el futuro del coche eléctrico y estamos analizando los diferentes problemas que puede tener el vehículo eléctrico. Hoy los tiempos de carga. Y empezamos directamente. Como vimos en el vídeo anterior, los litros de un coche de combustión son equivalentes a los kilovatios en un coche eléctrico. Pero aquí tenemos una diferencia. En los coches de combustión podemos meter todo el combustible al caudal que da la manguera, pero en el caso de los vehículos eléctricos, aunque el cargador sea de mucha potencia, no siempre podemos usar el 100% de esa potencia. Como ejemplo, podemos tener un cargador de 150 kilovatios y estar cargando solamente a 80 kilovatios. Hay varias circunstancias que influyen en la cantidad de energía que podemos meter en nuestro vehículo. Pero antes, entendamos cómo carga un vehículo eléctrico, ya que, aunque existen 4 tipos de carga, aquí solo vamos a ver 2 de ellas, ya que las otras son realmente derivados de estas 2 que voy a explicar. Simplemente diferenciamos entre 2 tipos, la carga diaria en casa y la carga en carretera. Estas cargas son totalmente diferentes. La carga en casa la hacemos en corriente alterna, a baja potencia, y la carga en carretera en corriente continua a alta potencia. Pero, ¿cómo hace el coche cada carga? Veamos el conector estándar en Europa, el llamado CCS Combo o CCS2. Este es el conector que vais a encontrar en vuestro coche. Y estos son los tipos de cable que podemos utilizar para realizar la carga. Entonces, si vamos a los pines, vemos que hay 2 pines, el PP y el CP, que son estos dos. El PP es en el que va a utilizar el coche para hacer la comunicación con el cargador y le va a decir si tiene que cargar más rápido, más lento. Y el CP es un pin de seguridad que veis que es un poquito más corto caso de que desenchufemos por error, lo cual debería ser imposible porque aquí va a entrar una pestañita y va a evitar el coche, si está cargando, que podamos tirar del cable o que nos lo roben, ¿vale? Pero caso de que falle esto y haya un error y alguien quite súbitamente el conector, aquí puede haber muchísimo voltaje y este pin va a hacer que desconecte la carga antes de que dejen de hacer contacto el resto. De esa manera evitamos electrocutarnos. El pin central, PE, en la tierra, ¿vale? Es muy importante la tierra en los vehículos eléctricos, no porque pase electricidad por ella, sino porque el coche va a hacer una verificación y si no tiene tierra no va a cargar. Este es el principal problema que hay cuando vamos a un pueblo perdido en la montaña y tiene un enchufe que no tiene tierra e intentamos cargar el coche eléctrico. No funciona, aunque se puede solucionar, os lo comentaré en otro vídeo. Y luego tenemos aquí 4 pines alrededor, el cual tenemos este de aquí que es el neutro y tenemos 3 fases en caso de que la carga sea trifásica. En los cargadores de supermercado que hay por ahí de 22 kilovatios, estamos haciendo una carga en alterna y por cada uno de estos cablecitos va a entrar 7,2 kilovatios, ¿vale? Y luego tenemos los 2 conectores de corriente continua, el positivo y el negativo, que van a utilizar siempre que se cargue también la tierra y van a utilizar también el conector de comunicación y el conector de seguridad, ¿vale? Por eso, este tipo de cables carga continua, utilizamos tierra, positivo, negativo, cable de comunicación y pin de seguridad, y en alterna, en corriente alterna, vamos a utilizar tierra, línea 1, línea 2, línea 3, puede que sí, puede que no, depende de si hacemos la carga en monofásica o en trifásica, y el neutro, junto con los 2 pines de comunicación y seguridad. Vamos a ver primero la carga monofásica. La carga monofásica suele ir de 0 kilovatios a 7,2 kilovatios y es la que vamos a tener habitualmente en nuestra casa. Antes de eso hay que entender que la batería es de corriente continua y le tiene que entrar corriente continua. Por lo cual, cuando estamos en este tipo de carga, tanto monofásica como luego veremos en trifásica, necesitamos un conversor de corriente alterna a corriente continua. Este conversor está dentro del coche y va embarcado. ¿Cuál es el problema? Que si queremos que este conversor sea de mucha potencia o que sea de trifásica, es muy grande, pesa mucho y al pesar mucho pues le va a quitar autonomía al coche, va a ser muy caro, de manera que los fabricantes intentan poner un conversor ajustadito con unas potencias bastante limitadas y habitualmente monofásico, no en todos los casos. Este va a ser otro de los factores importantes a enterarnos qué tipo de carga en alterna puede realizar nuestro coche. ¿Por qué os digo esto? Os digo esto porque en muchos coches tú vas a tener este conector en el coche y vais a ver que estos 2 pines de aquí no existen. ¿Qué quiere decir eso? Que el coche, aunque le metas trifásica, no puede cargar en trifásica. Solo puede cargar
en monofásica con estos dos pines. De manera que si tú entras en un cargador a 22 kilovatios con tres fases de 7,5, tú no vas a cargar a 22 kilovatios, tú vas a cargar solo a 7,2 kilovatios, porque solo estás cargando por una fase. Eso se ve ya directamente normalmente en los pines del coche, no habitualmente, porque incluso internamente puede que no esté conectado. Pero podemos detectarlo. Si no existen los pines, está claro que no podemos conectarlo, ¿vale? Incluso en la manguera. Hay veces que la manguera de carga que tenemos un alargador es una manguera de monofásica, es decir, estos dos cables no los tiene. Está preparada solo para monofásica y pretendemos cargar un vehículo que a lo mejor puede cargar en tres fases, pero realmente estos dos cables no existen. Entonces, cuidadito al comprar las mangueras. Si tu coche puede cargar en trifásica, compra una manguera de trifásica. Si tu coche puede cargar en monofásica, no compres una manguera de trifásica porque son más caras y estás tirando el dinero. Bueno, volvamos a esta parte. Tenemos la batería, tenemos un conversor embarcado dentro del vehículo eléctrico, ¿vale? A este conversor le va a llegar la electricidad en alterna a través del conector tipo 2, que es la parte superior solamente del CCS combo, mediante la fase y el neutro. Y esto le va a llegar pues a través del cargador de pared que hayamos instalado con la compañía que tengamos en casa. Y aquí pues vamos a decir que pues si estamos cargando de 0 a 7,2 kilovatios, normalmente en las casas estaremos cargando en torno a 4 kilovatios. Luego lo veremos en un ejemplo. La carga trifásica, exactamente lo mismo. Lo que pasa que ahora la diferencia que hay es que en vez de una fase tenemos las tres fases y estamos utilizando todos los pines, como os he dicho antes. Pero aquí ya os digo yo que aunque tengáis 22 kilovatios, es muy raro que un coche tenga una potencia de 22 kilovatios. Normalmente los cargadores en trifásica alterna pueden ir entre 10 y 44 kilovatios. Los más habituales son de 22 kilovatios, pero es muy raro que nuestro coche sea capaz de cargar a 22 kilovatios. Es otro dato que no dan los fabricantes de manera transparente, que se lo quedan para ellos porque la gente no entiende de esto y que es muy importante para saber, porque no vamos a poner, por ejemplo, un cargador en nuestra casa trifásico porque nos hace falta hacer muchos kilómetros al día y que luego resulte que no puede utilizar esto, ¿vale? Entonces, atención a la limitación del conversor interno del coche. Y finalmente tenemos la carga en corriente continua. Esta es la carga que se hace en carretera, ¿vale? Vamos a tener la batería, corriente continua, le tiene que entrar la batería, pero en este caso, como le vamos a inyectar directamente corriente continua, no nos hace falta el conversor del coche se lo va a saltar. Entonces vamos a tener una serie de cargadores en los cuales está el conversor internamente y vamos a cargar entre 50 y 450 kilovatios. Aquí no va a utilizar todos los pines de la manguera del tipo 2, lo que va a utilizar es la parte de corriente continua, ¿vale? Y va a inyectar directamente la corriente continua a la batería. Y aquí dentro de las baterías, luego cuando hagamos la explicación, vais a ver que existen dos plataformas de vehículos eléctricos, ¿vale? Que es la de 400 voltios y la de 800 voltios. Quedaros con esto que luego lo vamos a ver y es algo muy importante para los tiempos de carga. Vamos a ver un ejemplo. Cada día para ir y volver del trabajo y las tareas diarias yo hago una media de 60 kilómetros. Esto tiene un consumo aproximado de 10 kilovatios hora. Pues cuando llegue a casa tendré que recuperar esos 10 kilovatios hora todos los días. Hay que cambiar un poco la mentalidad de ir a la gasolinera 2 veces al mes a cargar. Esto es como el teléfono móvil. Nosotros vamos a llegar por la noche y vamos a poner el coche a cargar. ¿Hasta cuánto? ¿Hasta el 100%? Ya lo veremos en próximos vídeos, ¿vale? De momento, el hábito tiene que ser de que yo llego a mi casa y lo enchufo. Si no tengo un garaje, ya te digo yo que de momento no te recomiendo un coche eléctrico. Bueno, pues yo tengo que recuperar 10 kilovatios que he gastado cada día. Por lo que si tengo contratados 3,5 kilovatios en casa, que es lo típico, ¿vale? Y mi consumo fantasma, es decir, lo que gasta el frigorífico, los pilotos de la televisión, el consumo que está ahí de continuo, pues suele ser de unos 500 vatios, yo tengo 3 kilovatios disponibles para cargar el coche. Por lo que en 3 horas y 20 minutos habré cargado los 10 kilovatios que yo necesito para el día siguiente. ¿Vale? En este caso, como la potencia es tan bajita, el coche acepta el 100% de la energía que le doy, ¿vale? No tiene ningún problema. Ahora bien, vamos a poner un caso en el cual yo hago 250 kilómetros diarios y consumo 50 kilovatios al día. Para recuperar esos 50 kilovatios con mis 3 kilovatios de potencia necesitaría 16 horas y 40 minutos. Lo cual es inviable, por lo que en este caso deberé subir la potencia contratada. ¿A cuánto? Pues si la subimos a 5,5, tardaré 10 horas en recuperar 50 kilovatios, ¿vale? Del 5,5, 0,5 de consumo fantasma y 5 kilovatios que yo utilizo durante 10 horas para cargar el coche. Por ejemplo, desde las 9 de la tarde hasta las 7 de la mañana.
Pero ¿y si llego a las 12 de la noche y tengo que salir a las 7 de la mañana y yo no tengo esas 10 horas para cargar? Pues necesito cargar los 50 kilovatios en 7 horas y eso me va a dar 7,14 kilovatios. Es justo el máximo que hoy en día se puede contratar en España en una vivienda en modo básico. Es muy raro que os den más, se puede conseguir, pero es raro que os den más. Ya son tarifas diferentes, ¿vale? Pero resulta que, ahora os digo, no recorro 250 kilómetros, recorro 350 kilómetros diarios y necesito recargar 70 kilovatios en esas 7 horas. Pues necesitaré 10 kilovatios de potencia. En ese caso, debería contratar una tarifa trifásica, siempre y cuando lo acepte el coche, ¿vale? Al menos de 4 kilovatios por fase, más o menos. Pero asegúrate de que tu coche puede cargar en trifásica. Porque si no, si tú haces 350 kilómetros diarios, por la noche no vas a tener tiempo de cargarlo, ¿vale? Vamos a ver lo que nos interesa a todos. La carga en carretera, la carga en corriente continua. Y aquí estudiando a ver qué os ponía para explicaros cómo se puede hacer la carga en carretera, de corriente continua, pues me he encontrado con una página que es una página de cargadores de vehículos eléctricos, en la cual explican de manera extraordinaria cómo funciona esto y yo no lo voy a explicar mejor. Así que simplemente os voy a leer lo que pone en esta página, que es Fastnet, que es una red de cargadores de vehículos eléctricos. Esta gente, como se conectan a ellos un montón de coches eléctricos, tienen los datos de a qué velocidad son capaces de cargar esos coches en sus cargadores. Ojo, lo que os voy a enseñar ahora no son los datos oficiales del fabricante. Puede que en algún caso carguen a más velocidad, pero en los cargadores que tienen esta gente, esta es la velocidad de carga que tienen. Ya os digo que en la mayoría de los casos coincide al 100% con lo del fabricante. Entonces dice, ¿a qué velocidad puede cargar mi vehículo? Y dice, tu vehículo determinará la velocidad máxima de carga. Es decir, es el coche el que dice cuánto puede cargar, no el cargador. Si la velocidad máxima de tu vehículo es de 50 kilovatios, no cargará a una velocidad superior a 50 kilovatios, incluso al utilizar un cargador con una capacidad de 300 kilovatios. Factores que influyen en la velocidad de carga. Porcentaje de la batería. El siguiente gráfico muestra un ejemplo de una curva de carga. Muestra la velocidad de carga en el eje vertical, aquí, ¿vale?, expresado en kilovatios, según el nivel de batería en el eje horizontal. Aquí tenemos el 10% de batería, el 20%, el 30%, hasta la batería cargada al 100%. Aquí te dice, como norma general, si la batería está cargada hasta el 80%, la velocidad de carga cae bruscamente, ¿vale? Entonces, por eso dicen que no merece la pena cargar a partir del 80% porque la carga ya pasa a ser muy lenta. Pero luego lo veremos porque esta es una gráfica de ejemplo y vamos a ver algunos coches en concreto. Dice, la curva de carga es distinta para cada vehículo y depende de las decisiones de cada fabricante de vehículos. Y te dice, descubre la velocidad máxima de carga de tu vehículo y la curva de carga en la aplicación Fastnet. Lo vamos a ver ahora. Otro factor que influye, la temperatura. Otro factor relevante para la velocidad de la carga es la temperatura de la batería. Las baterías funcionan de manera óptima si la temperatura no es demasiado alta ni demasiado baja. En la práctica estaríamos hablando de una temperatura de entre 20 y 30 grados, aunque para algunos coches la temperatura ideal de la batería está alrededor de los 40. Eso ya depende de las químicas que tenga cada batería que están cambiando, ¿vale? Durante el invierno las baterías pueden enfriarse mucho, sobre todo si nuestro vehículo está aparcado al aire libre. Como resultado, la carga puede ser mucho más lenta. Por otra parte, durante el verano la batería puede calentarse mucho por el calor y esto también puede ralentizar la carga, no solo el frío, sino también el calor. La temperatura afecta a cada modelo de vehículo de manera diferente. Por ejemplo, la curva de carga que aparece a continuación muestra el impacto en la velocidad de carga de diferentes temperaturas exteriores para el Hyundai Ioniq 5 y el Kia EV6, que son exactamente el mismo coche con diferente carrocería. Entonces, aquí tenemos a 25 grados, este coche puede cargar a 225 kilovatios hasta prácticamente el 55% de la carga. Luego ya va cayendo a los 175, va cayendo por aquí a los 160, 150 y a partir del 80%, como hemos visto, ya cae bruscamente. Pero si la temperatura es de 20 grados, perdemos 25 kilovatios de carga. Si la temperatura es de 15 grados, perdemos 75 kilovatios más de carga, casi 100 kilovatios de carga. Es exagerado. A 10 grados ya bajamos a 75 y parece que por debajo de 10 este es el mínimo y esta es la velocidad de carga. Esto no es exactamente así. Si nosotros llegamos a un cargador a 10 grados, la supercarga va a calentar mucho la batería, de manera que poquito a poco, según vaya cargándose, se va a ir calentando la batería y va a ir pasando progresivamente a estas curvas, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Si se llega a calentar, llegará hasta aquí y de repente caerá, ¿vale? Entonces, este es un elemento que yo ya os dije en el vídeo anterior que hay que mirar en los vehículos eléctricos. ¿Está climatizada la batería?
es muy importante. Los Tesla, cuando van a los superchargers, saben que dentro de 50 kilómetros van a parar a cargar y empiezan a climatizar la batería, normalmente a precalentarla porque necesitan más temperatura de la que llevan. De esa manera, cuando llegas a cargar, la batería está en una temperatura óptima y te va a hacer el máximo de carga. Bueno, para entenderlo, veamos algunos ejemplos. Vamos a empezar con el Cupra. Cupra Born, ¿vale? Cupra Born, venimos aquí, ¿vale? Os lo voy a poner en español. Entonces, el Cupra Born teóricamente podría cargar a 125 kilovatios. Vale, muy bien. Nos dice que no tiene autocarga. La autocarga es que llegas, enchufas y empieza a cargar directamente y ya te cobran y todo en automático. No tienes que pagar ni hacer nada, ¿vale? Eso es lo que utilizaban los Teslas antiguamente y ahora ya cada vez más coches tienen identificación del vehículo y directamente, sin perder un segundo, el coche se pone a cargar, ¿vale? Bueno, aquí vemos Cupra Born. Vemos que a 50 kilovatios va a cargar a 50 kilovatios hasta el 80% y luego cae. Como habíamos dicho, a partir del 80% la velocidad de carga cae mucho. Pero aquí vemos que con cargadores de más de 150 kilovatios resulta que tenemos dos curvas, la de la batería de 58 kilovatios y la batería de 77 kilovatios. Es decir, este coche le venden con dos configuraciones. Entonces, primero, la de 58 kilovatios no tiene 125 kilovatios de máximo, tiene 100 de máximo. Y la otra, que sí que tiene 125 de máximo, tiene 125 hasta el 33% de carga. A partir de ahí empieza a caer, evidentemente, y ya no va a tener esa potencia, ¿vale? Entonces, por entenderlo, nosotros tenemos un coche con 58 kilovatios. Tenemos un coche con 58 kilovatios y con la cuenta que yo os dije en el otro vídeo, dividimos entre 20 y vemos que podemos recorrer en torno a 300 kilómetros. Bueno, pues decidimos hacer un viaje de 250 kilómetros hasta el siguiente cargador. En esos 250 kilómetros nosotros hemos perdido 50 kilovatios, ¿vale? ¿Cuánto vamos a recuperar? Pues realmente nos vamos a quedar al 10% de batería y hemos dicho que no queremos cargar más del 80 porque si no va a ser muy lenta. Con lo cual van a ser los 58 kilovatios por un 70% de la batería que vamos a cargar. Eso es aproximadamente 40 kilovatios, ¿vale? Pues 40 kilovatios lo dividimos entre los 100 kilovatios teóricos que ese coche puede cargar y nos daría que deberíamos cargar el coche en 24 minutos. Pero claro, esa carga es 24 minutos si esta línea fuera recta y estuviéramos hasta el 80% cargando a 100, pero realmente aquí vamos a caer. Entonces, ¿qué pasa? Que del 10 al 20 vamos a cargar a 100, del 20 al 30 a 100, del 30 al 40 a 90, del 40 al 50 a 80, aquí a 70, aquí a 60 y aquí ya a 50. De manera que la media que nos va a salir ya no es de 100 kilovatios, es de 78,5 kilovatios. Y si ahora cogemos esos 40 kilovatios y los dividimos entre 78 y multiplicamos por 60, en lugar de tardar 24 minutos teóricos que deberíamos tardar con ese vehículo, vamos a tardar 35 en cargar 40 kilovatios, 200 kilómetros. Este coche con la batería pequeña recupera en 35 minutos 200 kilómetros en un cargador de más de 150 kilovatios. Nos vamos a la curva superior, de la batería buena. En este caso, como tenemos una batería de 77 kilovatios, nos podemos permitir el lujo de hacer 100 kilómetros más e irnos hasta el siguiente cargador desde que salimos de casa con el 100% y hacer 350 kilómetros. En esos 350 kilómetros vamos a gastar en torno a 70 kilovatios, ¿vale? Y vamos a llegar con el 10% de batería al cargador. Lo mismo que antes, del 10 vamos a cargar al 80. Entonces, el 70% de 77 kilovatios son 54 kilovatios. Vamos a cargar desde el 10 al 70, 54 kilovatios. 54 kilovatios lo dividimos entre los 125 kilovatios que tenemos de carga y debería darnos 25 minutos, ¿vale? Pues en este caso hacemos lo mismo que hemos hecho en el otro caso, es decir, aquí estamos a 125, 125, en este caso estaríamos a 120, aquí a 110, aquí a 90, aquí a 75, aquí a 65, ¿vale? Y lo que nos sale es que la carga media, en lugar de ser a 125, es a 101 kilovatios. De manera que en lugar de los 25 minutos que deberíamos tardar, vamos a tardar 32 en recuperar 270 kilómetros. Entonces, aquí ya podéis observar una cosa. Mismo coche, batería más grande, evidentemente le puedo meter más kilovatios a la vez. Y donde antes en 35 minutos recuperaba 200 kilómetros, ahora en 32 minutos recupero 270. ¿Vale? Con lo cual, baterías más grandes, cargas más rápidas. Veamos otro coche. Nos vamos a ir a los Tesla. ¿Por qué? Porque tienen muchos datos y la verdad es que
es de los coches que mejor se pueden analizar. Entonces, aquí entramos en Tesla, veis que tiene Model 3, Model 3, Model S, Model S, Model I. Model I no tienen la curva, ¿vale? En ninguno de los dos, pero da igual porque os vais al Model 3 y sí que la tienen y es la misma, ¿vale? Ahora la vamos a ver. Pero mira, vamos a empezar con el Model S. Y el Model S, veis que hay dos casos, con adaptador CTS, esto quiere decir que son los anteriores al año 2018, donde Tesla tenía su propio conector y ahora necesitan un adaptador para conectarse al CCS Combo, ¿vale? Entonces, estos son los antiguos Tesla que tenían una tecnología de baterías diferente a los de ahora. Los de ahora son el Model S Plaid. Entonces, aquí, si vemos antiguamente el Tesla Model S podía cargar a 140 kilovatios, vemos la curva y dices, ¿a 140 kilovatios? No, señores, a 140 kilovatios me lo va a dar en el 42% de la batería durante 30 segundos. El resto de la carga en ningún caso me va a cargar a 140, me va a cargar en torno a 130, 140 por aquí en esta zona y luego mirad a qué velocidad cae, no desde el 80%, cae desde el 42%, empieza a caer de manera brutal. Estos son los Model S antiguos, los Model S antiguos. ¿Qué es lo que pasa? Que el mismo coche ha evolucionado y ya tiene una carga de 218. ¿Cuándo? Pues lo mismo, en un punto, en este caso es en el 38%, por poner un ejemplo, 37, ¿vale? Y aquí veis que necesita al principio pues calentar un poquito hasta que empieza a soltar pues bastantes kilovatios, 200 kilovatios está muy bien, es decir, a partir de aquí, aunque caiga muy rápido, daros cuenta que en el 80% está cargando al 65 kilovatios, o sea, está bastante bien, ¿vale? Esta carga es bastante rápida, lo que pasa que cae muy rápido, ¿por qué? Pues porque, bueno, es capaz de cargar muy rápido al principio, pero luego ya, pues cada vez tarda más, entonces tú aquí cuando pares a cargar, verás si te conviene cargar hasta el 40%, hasta el 60%, hasta el 80%, en función de lo que tú vayas a hacer. ¿Vale? En este caso ya tiene 100 kilovatios de autonomía, ya estamos hablando de 100 kilovatios de capacidad, estamos hablando de 500 kilómetros reales a 120 en autovía prácticamente, y bueno, esto ya se puede viajar porque los tiempos de carga van a ser bastante menores. Y ahora vamos con el Model 3, ¿vale? Me da igual ir al Long Range que al Standard Range, ¿vale? El Standard Range, veis por aquí que pues cae más rápido porque es una batería más pequeñita, 160 kilovatios. Empieza, pero desde el primer momento empieza a caer. ¿Por qué empieza a caer desde el primer momento? Porque es una batería de litio ferrofosfato. Vale, nos vamos al Long Range. En este caso, el Long Range tiene otra química diferente. No es un litio ferrofosfato, es igual que el Tesla Model S, y en este caso, pues vemos que sube, va subiendo la carga, ¿vale? Y luego ya va cayendo. Y aquí hay una cosa muy curiosa que os quería enseñar. Aquí veis que carga a 175 kilovatios, ¿vale? En un cargador de 300. Dices, bueno, pero si yo puedo cargar a 190, si en un cargador de 175 kilovatios, ¿por qué esta curva no está aquí? 175, 175, 175 y luego ya me caigo. Pues esto es porque los cargadores también tienen voltaje y el de 300 kilovatios tendrá un voltaje superior y para poder cargar a 300 kilovatios necesitas una plataforma de 800 voltios. Y los Tesla tienen una plataforma de 400 voltios, por lo cual aquí, aunque tengas un cargador de 175 kilovatios, al voltaje del Tesla el cargador solamente puede tirar 150 kilovatios. No puede hacer más, ¿vale? Porque para poder cargar a 175 kilovatios la intensidad está limitada y necesita más voltaje que el coche no se lo da. No sé si me he explicado. Entonces, plataforma de 800 voltios. Carga prácticamente al doble de velocidad. Y ahora os preguntaréis, ¿qué coches llevan plataforma de 800 voltios? Pues desde ya están empezando a salir todos los coches que son medianamente grandes, ya las marcas se están empezando a pasar a 800 voltios. El primero fue nuestro amigo Porsche. Nos venimos aquí a Porsche, vemos el Porsche Taycan, vamos a ver el de 93 kilovatios para que veáis la pasada de carga que tiene este coche. Esto es una maravilla, 270 kilovatios de carga. Pero es que además lo mantiene prácticamente hasta el 50%, está cargando a 250 kilovatios sin ningún problema. Una barbaridad. Y luego la curva, pues parece que cae, pero va cayendo poquito a poquito. Esto está claro, estos escalones, que es una programación clara de Porsche, que lo que te dice es, cuando llegues a esta cantidad, baja. Cuando llegues a esta cantidad, baja. Cuando llegues a esta cantidad, baja. ¿Vale? Yo creo que estaría mucho mejor la curva de que hace Tesla. Pero bueno, si veis las potencias, al 80% está cargando a 125. O sea, es una auténtica barbaridad. Vamos a ver alguno más con 800 voltios.
Veamos, 800 voltios, ¿quién más lo lleva? Que me acuerde yo. Pues por aquí teníamos a Kia. Pero Kia, todos estos son 400 voltios y ya nos vamos al EV6 y el EV6 veis ya 234 kilovatios. Y una curva muy parecida a la de Porsche, manteniendo el 80% por encima de los 100 kilovatios. Entonces, esto ya empieza a dar tiempos de carga muy cortos. Esto empieza a dar tiempos de carga muy cortos. ¿Qué más coches llevan 800 voltios? Pues Kia, Hyundai, que son exactamente los mismos, ¿vale? El Hyundai Ioniq 6 es el mismo, ¿vale? Que el Kia, 234 a 233, no está la curva de carga, pero es exactamente la misma. Y tenemos también a Audi. Audi ya está empezando a hacer, nos venimos por aquí, el e-tron GT va a 800 voltios, 270 kilovatios de carga. Otra pasada, y ya veis que mantiene los 250 durante mucho tiempo y luego va cayendo al 80%. Este cae un poquito antes, ¿vale? Pero está muy, muy, muy bien. Está muy, muy, muy bien. Y entonces, para saber el tiempo exacto que va a tardar nuestro coche, el que nos vamos a comprar, ¿qué vamos a hacer? Pues os lo voy a dar en la herramienta. Y la herramienta no voy a esperar al final de todos los vídeos. El siguiente vídeo que vamos a hacer va a ser el de redes de carga. Y después de ese vídeo sobre las redes de carga en carretera, os voy a dar ya la herramienta para que sepáis exactamente vuestro coche en un trayecto, cuánto tiempo tenéis que parar a recargar, ¿vale? Entonces, los tiempos de carga son elevados. Con esto hemos hecho antes el cálculo del Cupra Born, que tardaba 35 minutos en cargar 200 kilómetros o 32 minutos 700. Y esto es lo que hay ahora. Pues no, señores. Ahora mismo la empresa Storedot está enviando a todos los grandes fabricantes, ¿vale? Mercedes, BMW, Tesla, Hyundai, Kia, a todos está enviando muestras de sus baterías. Está terminando la primera línea de fabricación para empezar ya a fabricar estas baterías. Y estas baterías, si nos venimos aquí, mirad, tienen aquí la calculadora, ¿vale? Y aquí dicen en función del pack que tengas de batería, si es de 80, si es de 85, si es de 90, si es de 100, si es de 60, ¿vale? Porque pueden vender los packs como tú quieras, ¿vale? Dices, vamos a poner que tú vas a comprar un pack de 100 kilovatios, 500 kilómetros de autonomía, acordaros, 100 kilovatios más o menos 500 kilómetros de autonomía. ¿Dónde lo vas a cargar? En un cargador de 150, 300, 450. En España, más de 450 no hay. Bueno, pues lo que te dice es que Storedot, las baterías de Storedot, que se van a empezar ya a montar en coches antes de finales de año, tardarían 4 minutos en recuperar una milla, 160 kilómetros. ¿Vale? 160 kilómetros. Entonces, si queremos recuperar 450, son 12 minutos. Y aquí podéis echar las cuentas, podéis haceros las cuentas como vosotros queráis. Pero aquí venimos y decimos, la batería, a ver qué batería tienen aquí para hacer esto. Pues la batería es una batería que carga en 5 minutos 100 millas. Ahora mismo, lo que ya tienen en el mercado en 2024, lo que van a sacar es que en 5 minutos te cargo 100 millas. Pero en 2026 prevén que en 4 minutos se carguen esas 100 millas. Claro, o sea, hay que entender en función del pack. Si pones un pack gigantesco de baterías, puedes cargar las 100 millas en menos minutos, que era lo que nos salía antes. En 2028, 3 minutos. Y en 2032, ya aquí estamos hablando de ánodo semisólido, ánodo de silicio en este caso, y aquí ya dicen post-lithium. Aquí, ¿qué es lo que vendrá? No solo eso, sino que cada vez en menos espacio y en menos kilos conseguirán en el año 2032 los 500 vatios por kilo. ¿Vale? Entonces, ¿esto va a llegar para 2032? No. CATL, acordaros, 500 vatios por kilo, lo pongo en español para leerlo bien. CATL lanza batería condensada con una densidad de energía de hasta 500 vatios hora por kilómetro. Permite la electrificación de aviones de pasajeros. ¿Vale? No habla de tiempos de carga, pero podemos ver que CATL tiene ya lo que Storedot, que es una de las empresas de baterías más punteras que hay en el mercado, promete para 2032. Se le ha adelantado CATL 9 años. Le ha reventado. CATL le ha reventado. Hay una guerra feroz
entre BYD, CATL, StoreDot y otra serie de fabricantes de baterías por conseguir mejores tiempos de carga, mayores densidades energéticas, etc. Así que, ¿cuánto va a tardar en llegar todas estas baterías? Pues 2032 no. Yo estoy convencido de que en 2030 tendremos coches con más de 1000 kilómetros de autonomía sin ningún problema que se carguen en 5 minutos, igual que los de gasolina actualmente. El problema que hay es que hasta ahora no se había investigado nada sobre las baterías, no había un interés y ahora hay muchísimo dinero metido en inversión sobre el desarrollo de baterías. Bueno, ya sabéis todo sobre la carga de las baterías. Pues sí o no. Y os pongo un último vídeo en el cual pues cambia todo el paradigma que tenemos hasta ahora de cuánto tiempo tardamos en cargar. Esto de aquí es la marca NIO, pero que sepáis que CATL también tiene una versión para poder hacer esto. Y que el grupo SAIC sobre todo está trayendo coches con la marca MG, pues MG va a montar baterías extraíbles y baterías intercambiables. NIO tiene este tipo de baterías ya en todos sus coches, MG las va a empezar a introducir y CATL no solo va a ofrecer la batería, sino que va a ofrecer una plataforma a los fabricantes en los cuales ya está todo el tren motor, la batería intercambiable y para que el fabricante venga y ponga el chasis encima, ¿vale? Entonces, este concepto, que yo aquí os he puesto este vídeo porque es el oficial de la marca y no me atreví a poner vídeos reales que ha sacado la gente por ahí, por derechos de autor, podéis ver en YouTube los vídeos reales, que ya está, se pueden ver y tarda en cambiar la batería del coche 6 minutos. Y yo diría que no está optimizado, que tarda bastante. Entonces, desde que el conductor da el botón de cámbiame la batería hasta que el coche está disponible para volver a arrancar con la batería al 100%, esto es carga del 0 al 100%, 6 minutos. Esto es una realidad. NIO está instalando 90 de estas estaciones de carga o de intercambio de baterías cada mes. Y no en China. Está instalando del orden de 9 cada mes en el norte de Europa ya. La marca NIO ya se vende en Noruega, se vende en Alemania, en una serie de países nórdicos donde evidentemente hay más implantación del coche eléctrico, donde esto ya existe, ya está llegando, ¿vale? Entonces de esto pues hablaremos en otros vídeos, pero para que os deis cuenta de que soluciones para cargar los coches rápido hay y llegarán. Vídeo muy largo, lo siento mucho, lo dicho, próximo vídeo, redes de carga y bueno, suscríbete si crees que es interesante y os espero en el próximo vídeo.